Oye, mi querido Julián, fuertes declaraciones como las que se vienen, porque le has estado jalando el hilo al caso de Emilio Lozoya, que tiene, pues, definitivamente que ver con España. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex acá en México, que está ya extraditado en nuestro país y que esperemos que dé información que nos genere claridad del nivel de la red de corrupción política, empresarial en México, pero también en España has encontrado cosas. ¿Qué has encontrado en torno a Emilio Lozoya Austin que ya veo en Infodemia Digital en el sitio de internet? Bueno, la primera pregunta es qué pinta la persona más buscada de México en la urbanización más lujosa de España. Esa es la primera pregunta, ¿no? Es decir, cómo ha estado plácidamente en una urbanización que está considerada la más lujosa digamos, de España, está en Marbella, al lado de Marbella, en Málaga. Y bueno, yo creo que alguna pista da el tipo de relaciones que tiene en España, ¿no? En el hilo, más allá de poner información o imágenes de la urbanización donde está, es curioso el tipo de amistades o de relaciones comerciales e institucionales. Justamente, y por eso te decía que es curioso el paralelismo, hubo una especie de organismo en la Comunidad Autónoma de Madrid donde Esperanza Aguirre, es decir, el mandato de Esperanza Aguirre, como te decía, promotora de Atlas Network, colocó a la que es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que es muy habitual. Hace poco estuvo en el Congreso de Student for Liberty, que es el Congreso de Formación para Jóvenes de Atlas Network, y estuvo allí presente con la presidenta de Atlas Network, con la que se fotografió. Y justamente, esto desde hace unos años, esta institución llamada Madrid Network, entre otras empresas, dio 3 millones de euros a Infoglobal. Esta empresa, digamos, estaba como director López Madrid, que es como la segunda cabeza visible de OHL, después de Villarmir, y era consejero el propio Lozoya, Emilio Lozoya, que le consiguió varios contratos en México por varios millones de pesos. Era como el conseguidor. Recordemos que en esa época él hizo campaña por López Nieto y, digamos, más allá que fuera el director de Pemex, era muy afín al PRI y al presidente, y era conseguidor a cambio de comisiones digamos, de contratos, ¿no? Entonces, es curiosa las amistades. Recordemos que OHL, Villar Mir, fue ministro de Franco, estuvo en direcciones generales en la dictadura anterior y heredó una empresa que hacía todas las obras públicas del país prácticamente a dedo, y de hecho se lleva comisiones. Ahora mismo en España hay un escándalo por casos de corrupción del rey emérito, de Juan Carlos I, y se conoce la amistad de Villar Mir, de OHL, con Juan Carlos I, que recordemos fue nombrado rey por el propio Franco en esta transición, ¿no? Que fue muy amable porque al final fue un seguimiento de digamos, las élites económicas, políticas e institucionales, ¿no? Entonces, fíjate que, curiosamente, el yerno de Villar Mir es López Madrid, que tiene una gran amistad con los reyes actuales, con Felipe y Leticia, y que al mismo tiempo tenía una gran amistad con Emilio Lozoya, con el cual hizo grandes negocios. Entonces, claro, una persona vinculada con las personas más poderosas de España, que son conocidas por hacer negocios corruptos, incluso la propia monarquía, ¿no? El rey Juan Carlos, más o menos se hace una estimación de 1.800 millones de euros, un enriquecimiento ilegal por comisiones de obras en otros países o de contratos con terceros países. Y en este mismo tipo de clave en la que se ha movido Emilio Lozoya, se ha movido López Madrid y se mueve la red política, mediática, institucional, corrupta de ciertos elementos del entorno de Atlas Network, como es esta organización Madrid Network, que aparte tuvo una rueda, digamos, con empresas de Latinoamérica que pertenecían a Atlas Network. Hicieron una visita a Madrid para ver los interesantes negocios que podían hacer con financiación a través de este organismo. Entonces, bueno, fueron varias, una de ellas fue la del propio Emilio Lozoya, ¿no? Y bueno, al final los vínculos son, ya te digo, repetidos, reticentes desde diferentes puntas o desde diferentes aristas, pero al final siempre aparecen
los mismos nombres, ¿no? Y todo el que esté cerca de esos nombres, al final salen beneficiados. Esto hilándolo con Coppermine, te decía, Indra, igual que OHL, los dos se demostró que financiaron con dinero negro a la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Lo que suceda en México, sin conocerlo, me imagino que será muy parecido a lo que pase aquí en España. Por eso creo que puede ser que hay ciertos sectores que le interesa mucho que siga habiendo políticos o instituciones, digamos, que fueron arregladas o predispuestas por, digamos, políticos que se ha demostrado que tienen varios casos de corrupción muy, muy cercanos a estos que te estoy nombrando. Entonces, Emilio Lozoya, pues tontito no es el señor, era consejero en España y a esas empresas les servía como conseguidor, como intermediario o como cabildero para alcanzar los contratos multimillonarios en México. No, pues negocio redondo, señoras y señores. Julián,